Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una semana más, ya en este nuevo año 2024. Espero que lo estén disfrutando, el calor, ahí tenemos bastante, así que los que tienen pileta lo estarán aprovechando. Y bueno, y los que se fueron de vacaciones, bueno, toda la envidia, desde acá, desde los toldos, quedándonos y bancándolo. Bueno, les voy a compartir una entrevista que le hice a Fernando Cocchi e Isabela Di Santi. Con ellos nos juntamos hace un mes atrás, más o menos, antes de las fiestas, y charlamos de este proyecto hermoso que tuvieron durante un largo periodo, que fue compartir parte de la tarea en el Museo Hooks y lo último, que fue su libro, que bueno, ya les contaremos. Vamos a empezar a la charlita con Fernando y nos cuenta cómo llegó él al museo y algo que por ahí nosotros no estamos tan familiarizados, que es esta gran herencia que recibimos de Menrado. Bueno, él lo va a contar mejor. Nos conocimos en el Museo Hooks hasta diciembre del año pasado, del 2022. Estuve a cargo de su dirección. El monasterio benedictino decidió reabrir el museo luego de permanecer más o menos unos 10 años cerrado, luego de la muerte de Menrado Hooks. Para esa reapertura me convocaron y llevé adelante no solamente la reapertura, sino una nueva propuesta que tenía que ver con comprender, ¿no?, el museo que había gestado Menrado y cómo lo había desarrollado en los casi 60 años que tiene, los 60 años que tiene de vida el museo, que es el primer museo que existe en Los Toldos, es el más longevo y también es el que tiene la colección más importante. Entonces, aclaremos, el museo del monasterio es el que la gente lo relaciona con todos elementos que surgieron ¿de dónde? Bueno, el Museo Hooks originalmente fue llamado Museo del Indio por Menrado, fundado en 1962, y esas primeras colecciones que Menrado fue reuniendo en realidad habían sido expuestas un par de años antes en lo que fue el Consejo Deliberante, en una exposición que buscaba mostrar algunos elementos vinculados a la idea de identidad nacional, tradición. Parte de esos elementos, de esas piezas, que tenían que ver con textiles, con proyectiles, con boleadoras, ¿no?, que digamos que en su aspecto más básico eran elementos que provenían, si se quieren, del campo, del contexto rural, y que hablaban del pasado indígena. Esa serie de objetos fue incorporada a la colección del Museo Hooks en la década del 60, después de esta exposición, provenientes de una donación que la había hecho una señora llamada Aurora Zapateiro. Ella había reunido de muchos vecinos de Los Toldos estas piezas y fueron entonces donadas al Museo Hooks. Menrado las incorpora. Son elementos muy importantes porque en función de esos elementos, Menrado desarrolla, ¿no?, todo un trabajo vinculado no solamente a la cuestión museológica, sino sobre todo a la cuestión historiográfica. Claro. En esta reapertura decidimos avanzar sobre esa colección, tratar de interpretarla, tratar de expandirla y sobre todo volverla accesible para la comunidad, ¿no? Lograr lo que buscamos, que tenía que ver con conectar todo ese patrimonio reunido en el monasterio benedictino, acercarse a la comunidad. Y puntualmente, a ver, vemos, por ejemplo, se encontraban unas boleadoras, se buscaba de qué época eran, a quién las había utilizado, para qué, cómo, dónde. Esencialmente los museos cuando reciben obras o piezas o donaciones, lo que el museo necesita hacer es, establecer su procedencia, conocerla, profundizar el conocimiento que uno tiene acerca de esa pieza, que en definitiva es lo que
vamos a ofrecerle también a la comunidad, ¿no? Es la conservación de los bienes patrimoniales, la difusión de los bienes patrimoniales y la investigación. Y son las pruebas concretas de que históricamente esos elementos se utilizaron y cómo se utilizaron y por quién se utilizaron. Sí, o esa investigación sirve para corroborar que efectivamente la información que teníamos pudo haber sido equivocada, pudo haber sido errónea, y también lo que los museos necesitan en su presente es justamente actualizarlos, ¿no? Entender cómo esos elementos que provienen del pasado nos hablan no solamente de ese pasado, sino que nos dicen de este presente. En esa búsqueda de actualizar los discursos museográficos y comprender realmente cuál es la dimensión de todo ese patrimonio, es que con Isabela comenzamos a hacer un trabajo de reinterpretación, de revisionismo, no solamente de las colecciones que están en el museo, sino también de aquellos relatos que habían quedado de alguna manera marginalizados en el gran relato histórico local. A ver, Menrado es un historiador que ha producido una obra muy significativa por fuera de ámbitos académicos, es decir, que su obra ha impactado más allá de las esferas de los toldos. De hecho, cuando Menrado publica su primer libro en la década del 60, entonces los antropólogos, los investigadores, los historiadores no habían abordado trayectorias de líderes indígenas del siglo XIX. Y su voz irrumpe en un terreno, bueno, por supuesto dominado por la academia, pero también irrumpe como una voz alternativa que trae otras cosas, trae otros nombres, trae otras circunstancias, y los autores recuperan la obra de Menrado. Hoy en día la obra de Menrado ha llegado a muchísimos lectores, por ahí no tantos como nos hubiera gustado en los toldos, pero efectivamente su obra ha sido leída. Entonces nosotros como toldenses tenemos la responsabilidad de recibir ese legado, actualizarlo, cuestionarlo, expandirlo y por supuesto agradecerle a Menrado por su trabajo arqueológico enorme que ha hecho por más de 60 años. Entonces, con Isabela empezamos a trabajar en la reconstrucción, en el análisis de un episodio muy puntual en la historia de los toldos que tiene que ver con la represión que sufrió la comunidad mapuche en 1900, que Isabela va a contar mejor que yo. Bueno, Fernando nos abrió la puerta a lo que es un museo. Realmente yo no sabía la tarea que se genera ahí adentro. Obviamente la historia pasa, deja sus improntas, deja sus objetos, y en esos objetos podemos leer, pero leer muchas cosas. Por eso se necesita un contexto y eso es lo que ellos buscan. Pero el aporte maravilloso, digo yo, ¿no? Lo genera en este momento nuestra próxima, en nuestro próximo video, Isabela, porque ella puede lograr, por ser antropóloga, interpretar algunas cosas que los objetos están diciendo, las cartas están contando y que la visión nuestra normal no llega a ver. Entonces, un poquito nos cuenta su tarea ahí en el museo. ¿Y vos cómo te sumaste a este trabajo? Porque él estaba trabajando él en el estaba museo. en el museo, yo estudio antropología. Me interesa muchísimo, obviamente, todo lo que tiene que ver con la historia indígena y sobre todo siendo los toldos. Y el trabajo de los museos me parece como muy importante como su rol en la comunidad, como transmisor de mensajes de la historia y de memoria también. Y veía que desde el museo, del Museo Hooks, Fernando estaba haciendo un trabajo que estaba buenísimo, que es actualizado dentro de sociedades. Como que me llamó mucho la atención, me dio mucha curiosidad y me contacté con él para ver, bueno, para hacer algo juntos, digamos. Y él me dijo que sí, me recibió, me dio una oportunidad enorme. Y esto, me planteó, bueno, hagamos algo que como que revise y démosle nuevas voces a este museo. Y a partir de un revisionismo histórico fuimos a buscar eventos, personas y trayectorias que habían quedado como silenciadas, como marginadas, como decía él, en la historia oficial de los toldos,
de lo que sabemos, el libro de Hooks, el colectivo del Indio Amigo, es como él que cuenta la historia de los toros. Pero también está escrito por él y bueno, y qué es lo que él dejó afuera de esa historia, que es como bastante inabarcable. Siempre hay una subjetividad, claro, siempre hay una subjetividad en las ciencias sociales, bueno, en todo, pero bueno, vayamos a ver qué hay al lado, qué quedó, qué fue lo que vio y no puso, o qué es lo que no vio por su propio sesgo también. Sí. Entonces, bueno, revisando también, porque el archivo de Hooks es enorme, tiene un montón de cosas muy interesantes. Y encontramos este puntual, sobre todo porque descubrimos que habían pasado algo en 1900 en Los Toldos, que salió en muchos diarios. No me cuentes más, vamos a dejarlo para el próximo capítulo, ¿sí? Dale. Por supuesto. Comienza Seguimos sumando contenido día a día desde nuestro canal. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y te invitamos a compartir el informativo de MC. Con todo el panorama local, nacional e internacional. No te lo podés perder, porque todo pasa por MC. Y a MC lo hacemos entre todos. MC Viamonte, canal digital. Te brinda día a día toda la información que necesitas. Noticias, deportes, cultura, educación y más. Todo lo encontrarás acá. MC, canal digital. Contactanos al 2355-453-463. Búscanos en redes, Facebook, MC Viamonte, Instagram, MC_Viamonte, YouTube, Mi Ciudad Viamonte. Bueno, qué bueno que siguen ahí, porque este tema realmente atrapa. Cuando estamos hablando de nuestras raíces, de nuestra historia, de lo que sucedió acá en Los Toldos, en todo nuestro distrito, es como que nos toca un poquito, porque en nuestras raíces está no solo la historia, sino nuestro presente. Algo que nos explicaban tanto Fernando como Isabela es que muchos de esos comportamientos, muchas de esas experiencias que se vivieron
tuvieron repercusiones y lo tienen hasta nuestros días. Entonces es importante saberlo. Y así nos fuimos metiendo más aún en este escrito que hicieron ellos sobre este suceso tan importante que se generó a principios del siglo pasado, allá por el 900. Ya estaba registrado por Menrado Hux, pero, como ellos dicen, cada situación debe verse y revisarse varias veces, porque lo que veo yo no lo ve la persona que está al lado mío. Imagínense una situación que pasó hace 123, 24 años. Entonces, un poco nos cuentan cómo lograron extraer más datos para armar este libro. Los escuchamos. Entonces, con Isabela, digamos, nuestra idea tenía que ver con empezar a darle visibilidad a algunos aspectos históricos que habían quedado de alguna manera desplazados en ese gran relato histórico, y la represión de 1900 incluyó, digamos, una dimensión que Menrado ya había abordado en sus libros, la historia de María Hortensia Roca, que es un poco la protagonista de esta historia. Nómbrala de nuevo. María Hortensia Roca. María. Aparece como un nombre y tiene un capítulo particular dentro del libro de Hux. Lo que nosotros hicimos fue explorar y ampliar un poco más lo que sabíamos acerca de ella y de los hechos tan violentos. ¿Quién era ella? Okay. ¿Qué pregunta? Esa es encima algo que está inconcluso también, no terminamos de conocerla, sabemos quién es, qué hizo acá en Los Toldos. Ella no es, no nació acá. María Hortensia Roca es una mujer mestiza que nació en la década de 1860 cerca de Bahía Blanca. Ella es nieta de Calfucurá, del legendario cacique Calfucurá, y a los 6 años es tomada cautiva y enviada a Buenos Aires. En un principio, bueno, a servir a las casas de... O sea, de cautiva de blanco. Sí, cautiva de blanco. Justamente. Y fue primero enviada a trabajar a las casas de las personas de clase alta de Buenos Aires y a la casa de un pariente de Julio Argentino Roca. Y en algún momento Julio Argentino Roca la adopta. No la adopta, la padrina, como que se dice, lo que aparece en los archivos es que en las fuentes que la padrinó, la bautizó, le puso su apellido, ella es Roca por Julio Argentino Roca. Y bueno, la envía al colegio para que tenga la educación formal, que yo después ella se casa y él le da trabajo a ella y a su marido en la estancia de La Larga, que es de Roca. Entonces ella es una relación muy cercana y como condensa en sí a Calfucurá y a Julio Argentino Roca, que son como dos de los personajes más, o sea, como muy hombres importantes de la historia argentina y enemistados, en dos bandos totalmente opuestos. Ella condensa en sí misma esos dos mundos del siglo XIX en Argentina. Después de unos años, ya pasada la campaña del desierto, su marido fallece y ella sigue estando en Guaminí, la estancia de La Larga, y decide irse con su hijo a volver a las tolderías que quedaban en pie en La Pampa, la llanura pampeana, digamos. Una de estas es Los Toldos. Y ella restablece el contacto con las comunidades indígenas. En esos viajes que hace, se convierte en machi, se inicia en machi. Y bueno, como que con un mensaje, como con un deber de ella de empoderar a los indígenas en estas nuevas circunstancias que estaban atravesando y de incluirse en la nueva sociedad nacional, pero sabiendo que el lugar de las tolderías, de los que aún quedaban, era como el más afectado. Ver de qué manera ellos podían ingresar a la sociedad dominante sin perder su propia cultura. Claro.
Entonces como que es la misión de ella es esa, es empoderarlos, es aconsejarlos, dar sus charlas. Ella hace ceremonias y la quiero mucho, es muy es muy reconocida, es muy esperada acá en Los Toldos, en Olascoaga, en Junín, en todos lados a los que ella visita se hacen como grandes festejos y reuniones. Y bueno, esto estaba mal visto por el entonces cacique de Los Toldos, de las tolderías de Coliqueo, que era Simón Coliqueo, el hijo de Ignacio. Esto es el año 1900. Bueno, después de una pequeña interrupción que tuvimos bastante doméstica, porque obviamente estábamos en la casa de Fernando y sus mascotas pasaron por ahí y nos interrumpieron un poquitito, pero simplemente vamos a proseguir con el relato que nos hace Isabela. Quiero que tengan en cuenta cómo ella extrae, o junto con Fernando, esto tan importante que es el silencio al que estaban sometido el pueblo mapuche. En este libro podemos ver cómo el pueblo intenta recuperar algunas prácticas, informarse, ver cómo volver a las fuentes y justamente esta resistencia, como dice el libro, esta resistencia silenciada se ve manifestada en los diarios de esa época y luego tiene una repercusión justamente en el resto de la vida de la comunidad mapuche. La escuchamos a ver cómo lo explica. Bueno, entonces Simón Coliqueo lo veía como un acto de sublevación, un acto de rebeldía, el hecho de que los habitantes de su tribu sigan a María Hortensia. Bueno, ella por un lado lo que quería empoderarlos, pero también un poco como criticar y poner en tela de juicio la figura del cacique Coliqueo, porque en sus propias palabras, que también vamos a ir ahora a las fuentes de las que nosotros sacamos esta información, ella no veía que Simón Coliqueo era un digno cacique en su tribu, porque no daba buenos consejos a los de su tribu. O sea, en su tribu, acá la gente de la tribu de Coliqueo estaba pasando por un momento, una situación muy drástica, muy dramática, con hambre, con falta de recursos, de mucha necesidad, y ella veía esto y veía que el cacique no estaba haciendo bien su trabajo, no estaba liderándolos bien. Él incluso ni siquiera vivía con ellos, vivía el 9 de julio. Entonces como que ella lo que quería era como correr un poco a este líder y que la tribu se pueda sostener por sí misma, trabajando la tierra. Bueno. Y para eso, lo que nosotros entendemos es que para hacer llegar su mensaje, ella hacía ceremonias mapuches, como lo es el guillatún, que es una rogativa que se utilizaba y se utiliza para pedir a los nehuenes, la fuerza de la naturaleza, a los ancestros, buenas cosechas, buena salud, lo que sea necesario. Ella organizaba estas rogativas, organizaba otras charlas, conversatorios, como que se acercaba mucho a ellos. Y en medio de una de estas rogativas es que el cacique Coliqueo irrumpe con sargentos de la policía y se genera un conflicto armado entre muchos habitantes de la tribu y 6 sargentos. Hay heridos, hay muchos que huyen, y lo más destacado, hay 3 muertos. Los 3 muertos son indígenas, y lo que más se destaca es que en este enfrentamiento, y sobre todo entre los seguidores de María Hortensia, eran la mayoría mujeres. Y los que estaban presentes en esta ceremonia fueron detenidos, y están las fotos de estos detenidos, que son 38 mujeres y 16 varones, y las mujeres están con sus hijos. Entonces como que todo genera una imagen muy fuerte de qué pasó
qué estaba pasando en esa situación. Está buenísimo ver cómo las mujeres también, por ahí, contrario a lo que al imaginario histórico de que estaban trabajando su tierra y nada más, o cuidando a los hijos y nada más, no, acá estaban activas, buscando como un mejor vivir, y al punto en el que se enfrentaron a la policía y a su propio cacique, y fueron detenidas por eso. Entonces es muy interesante todo lo que implica que esto haya pasado acá en Los Toldos, y que incluso haya salido en un montón de diarios de la época, como el Diario de la Nación, La Prensa, diarios nacionales y diarios regionales, como con sus propios puntos de vista. Algo está pasando con los indios de Coriqueo, y esta mujer es la culpable y las mujeres están como sublevadas. Entonces todo un episodio pensado. Un episodio muy importante, viendo que la mujer en ese momento no tenía ni voz ni voto en ninguna parte de la sociedad, totalmente. No solo en este caso en una sublevación indígena, que aparezcan mujeres pone a la mujer en un rol totalmente diferente al que está en cualquier otro lugar de la sociedad. Exactamente, es muy interesante, está buenísimo. Como datos que nosotros fuimos avanzando sobre esta investigación después de recrear esto, después del enfrentamiento y de que María Hortensia fue apresada por esto, no volvió a Los Toldos, ella se fue a Trequelauquen y hasta ahí vivió con su familia y todo, y quedó ahí, no volvió para estos lados. Pero bueno, como que lo que nosotros también, que además de María Hortensia como un personaje muy interesante, decimos, bueno, ¿y quiénes eran las personas que estaban acá? O sea, ¿y quiénes son hoy sus descendientes, por ejemplo? Claro. Entonces, ¿qué pasó con todo ese grupo de claro, mujeres que ya habían vislumbrado otras cosas? Sí, como que habían accionado, se habían puesto en acción, eso estaba buenísimo, y empezamos a buscar, a indagar nombres. Bueno, busquemos los nombres, decíamos, y encontramos los nombres de los varones, pero no de las mujeres, lo cual fue como, pero fue como una decepción también, obviamente, que eran 38 mujeres como un paquete, y ya los varones, había algunos nombres de por ahí los que más habían tenido relevancia en el enfrentamiento, que habían sido trasladados a los tribunales de Mercedes junto con María Hortensia, pero las mujeres no, las mujeres quedaban acá, entonces solo tenemos las fotos. Pero bueno, ya es un montón, ya es súper interesante ver que además las ceremonias mapuches, las ceremonias indígenas en Los Toldos, ya para ese momento, para 1900, habían sido prohibidas hacía 20 años. O sea, hay todo como un trasfondo también cultural y de aculturación de la sociedad blanca para los indígenas, que bueno, que se ve en este evento. Sí, el condicionamiento de que la comunidad indígena podía vivir acá, pero tenía que vivir como blanco, no con sus propias leyes, con sus propias culturas, con su propia transmisión necesaria en relación a lo que es una familia y lo que va transmitiendo a sus propios hijos. Sí, sin su idioma, bueno, que con el idioma y con las ceremonias, como decimos, se transmiten los saberes y la cosmovisión de una cultura. Bueno, acá ya esto estaba en juego, pero ya hacía mucho tiempo que no podían hacerlo, no podían ni siquiera celebrar una ceremonia de Año Nuevo. Bueno, entonces el libro que se llama Resistencias Silenciadas es un poco el análisis de los diarios de esa época, como la reconstrucción del conflicto y el análisis de qué decían los diarios en ese momento, porque la forma en la que lo retrataron es muy interesante, ver cómo desde Buenos Aires se veía lo que pasaba acá. Bueno, podemos decir que no está lejos de un montón de situaciones donde los medios pueden transmitir lo que a alguna parte de la sociedad le conviene, sí, o no. Ahí está la decisión de los periodistas o de los medios de comunicación de ser un medio de comunicación o ser un vocero de algunos intereses específicos.
por nuestros canales de YouTube. Viví el fútbol y vivilo por MC, el canal digital. Seguimos sumando contenido día a día desde nuestro canal. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y te invitamos a compartir el informativo de MC. Con todo el panorama local, nacional e internacional. No te lo podés perder, porque todo pasa por MC. Y a MC lo hacemos entre todos. MC Viamonte, canal digital. Te brinda día a día toda la información que necesitas. Noticias, deportes, cultura, educación y más. Todo lo encontrarás acá. MC, canal digital. Contactanos al 2355 453 463. Búscanos en redes, Facebook, MC Viamonte, Instagram, MC_Viamonte, YouTube, Mi Ciudad Viamonte. Seguimos día a día con los mejores contenidos, con la mejor información, porque todo pasa por MC. MC, canal digital Viamonte, junto a vos. Porque todo pasa por MC. Seguimos sumando contenido día a día desde nuestro canal. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y te invitamos a compartir el informativo de MC. Con todo el panorama local, nacional e internacional. No te lo podés perder, porque todo pasa por MC. Y a MC lo hacemos entre todos. Arito Steel, de Víctor Gandini. Todo sobre la construcción en seco. Steel framing. Mano de obra especializada. Llave en mano. Arito Steel, de Víctor Gandini. Consulta presupuesto al 023 55 649 220. En nuestras redes sociales, Instagram, Arito Steel, Facebook, Víctor Gandini, email, bhgarito@hotmail.com. MC Viamonte, canal digital. Te brinda día a día toda la información que necesitas. Noticias, deportes, cultura, educación y más. Todo lo encontrarás acá. MC, canal digital. Contactanos
al 2355-453-463. Búscanos en redes, Facebook, MC Viamonte, Instagram, MC_Viamonte, YouTube, Mi Ciudad Viamonte. MC le pone imagen, magia y el color a cada fecha. Viví el fútbol y vivilo por MC, el canal digital. Comienza Seguimos sumando contenido día a día desde nuestro canal. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y te invitamos a compartir el informativo de MC. Con todo el panorama local, nacional e internacional. No te lo podés perder, porque todo pasa por MC. Y a MC lo hacemos entre todos. MC Viamonte, canal digital. Te brinda día a día toda la información que necesitas. Noticias, deportes, cultura, educación y más. Todo lo encontrarás acá. MC, canal digital. Contactanos al 2355-453-463. Búscanos en redes, Facebook, MC Viamonte, Instagram, MC_Viamonte, YouTube, Mi Ciudad Viamonte. Siguieron ahí porque
relato sigue y nos va contando más cosas sobre la realidad de ese pueblo, de nuestro pueblo, y la cantidad de repercusiones, la cantidad de vivencias actuales que se gestaron en ese momento. Obviamente, este relato que nos hacen ellos es para invitarlos a que lean el libro. Está en forma digital, en forma gratuita, y es tan importante saber. A veces nos pasa que la historia la vemos lejana y que no tiene nada que ver con nosotros, pero cuando sabemos que es una historia que nos está tocando los talones, es una historia que vivieron generaciones muy cercanas a nosotros, que caminamos por el mismo suelo que ellos caminaron. Entonces empezamos a darnos cuenta que el árbol que ellos plantaron es el mismo que nos cobija hoy. Entonces vamos tomando conciencia que la historia no es algo que se quedó en el pasado, sino que sigue en nosotros, vivenciándose a cada paso. Vamos a ver cómo nos terminan este relato. Totalmente. La entrevista que le hacen a ella en 1901 y le preguntan sobre esto, como vos te hacías llamar Santa María, y ella lo desmiente, lo niega y dice que fue Simón Coliqueo quien le puso ese nombre como para desacreditarla. Como que ella se estaba apropiando del nombre de Santa María. Entonces, como ver como fake news de la época, decimos, también ver, bueno, como ella también tener su voz, aunque sea en un pequeño fragmento, está bueno para ver qué era lo que ella realmente pensaba, porque incluso para nosotros, a medida que íbamos investigando, nos fueron cambiando las ideas de lo que había pasado o de cómo habían pasado las cosas. Así que está buenísimo. Está bien. A ver, con la idea de ir abriendo posibilidades, porque como decían recién, una misma situación, un mismo suceso, depende de quien lo vea, tiene una subjetividad que lleva, que muestra la impronta de quien lo ve, no de lo que está sucediendo. Cada uno ve lo que puede con sus propios ojos. Entonces, bueno, muchas gracias, chicos, por abrirnos esto, y me encantaría que en lo sucesivo nos comenten alguna otra cosa que hayan investigado, o bueno, si desde el museo vos tenés alguna curiosidad, alguna anécdota, algo que nos pueda ilustrar, digamos, sobre nuestra historia. Contame alguna otra cosa. No, me quedé pensando en esto de esta historia. Es una historia muy potente, que nos permite hablar de muchas cosas. Y entre ellas, cómo ciertas instituciones, como los museos, el propio Estado, los medios de comunicación, a través de sus mecanismos, consolidan una mirada de la historia, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos también en el libro es, bueno, ¿cuál es el rol que ocupa el museo como espacio legitimador de ciertos relatos históricos, de saberes, de prácticas que hablan, ¿no?, de la historia local, y ubican a este hecho como un hecho, sobre todo como lo aborda Menrado, como el hecho en el que de alguna manera es el comienzo de la muerte de Simón Coliqueo, porque Menrado asume que esa batalla, la batalla de 1900, lo hirió de tal manera que 2 años después le ocasionó la muerte. El museo como espacio, el Museo Histórico Hooks, pero también el Museo Municipal, el Museo de Eva, todos los museos construyen imaginarios en función de sus colecciones, en función de colecciones que son propias o que son expoliadas, ¿no?, como grandes museos del mundo. Entonces, lo que nosotros nos debemos es ese análisis, ¿no?, y de alguna manera rechazar, en términos de volver a mirar todo lo que ya hubiera masticado, ¿no? Y esta idea de la desposesión, en tanto práctica cultural, en tanto territorio, no es algo solamente del pasado. Y por lo general, los espacios museísticos lo que hacen es recuperar esas trayectorias
y solamente analizarlas en el pasado, no en el presente. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué hay de residual de todo ese hecho violento? Y cuando presentamos el libro en la biblioteca Mariano Moreno, en septiembre, primeros días de septiembre, después de la charla, de conversar con los asistentes, se acercó muchas personas a felicitarnos, a saludarnos, pero se acercó una chica a contarme que ella había iniciado personalmente una búsqueda de su propia trayectoria, de sus propios ancestros y de traer un poco de identidad a su vida. Y me comentaba que en su casa la madre todavía no había decidido cómo iniciar ese camino. Y Isabela para ese evento había montado una pequeña instalación que tenía muchos árboles genealógicos. Y en esos árboles genealógicos había apellidos que tenían que ver con este hecho. Uno de esos apellidos resultó ser el apellido del abuelo, bisabuelo, digamos, de esta chica. Entonces lo que surgió ahí fue que de pronto ella encontró un rastro de su historia en un hecho desconocido, en un hecho marginado o aplazado o silenciado por la historia, porque ¿quién tiene ganas de asumir que esta historia local en realidad es una historia de desposesión, de conflicto, de violencia, ¿no? La gente no quiere asumir que también nosotros tenemos una historia plagada de conflictos, ¿no? Y digo, la gente no está dispuesta a asumirlo por el costo que implica, ¿no? Entender que ciertas prácticas del presente en realidad tienen que ver con desaciertos del pasado, que tienen que ver con estos procesos de desposesión que todavía siguen ocurriendo. De hecho, más o menos para la fecha de la presentación, en la tribu acababa de suceder un juicio por desalojo, un intento por desalojo. Es decir, esos hechos del pasado no son tan del pasado, están en el presente. Bueno, un placer haber compartido con Fernando y con Isabela todo su conocimiento, toda su investigación, y agradecidos porque nos regalaron, porque realmente es así, nos están regalando toda esta investigación. Yo acá les voy a dejar, por acá abajo, el link que pueden copiar y buscar este libro de La resistencia silenciosa. Un libro que habla sobre las problemáticas del pueblo mapuche y cómo desde principios del siglo pasado se empezaba a luchar y se buscaba las raíces, mantener vivas las raíces. Bueno, cuéntenme si les gustó el libro. Yo lo primero que hice, llegar a casa y leerlo, porque bueno, si bien no soy nacida en este pueblo, soy toldense por adopción, y todo lo que me lleva a la historia, me lleva a conocerlo y me lleva a entender más a cada uno de ustedes que están allí. Bueno, los dejo con tarea para la semana. Lean, conozcan cada vez más, porque tenemos un pueblo hermoso y tenemos un pueblo único, con mucha historia, con mucha cultura, y si nosotros no nos interesamos por ella, se va a ir pasando y se va a ir perdiendo. Bueno, los espero la semana que viene con más información, con más cosas de nuestro pueblo, porque no alcanza 1, ni 2, ni 100 programas. Vamos a tener mucho, mucho más para compartir. Los espero la semana próxima. Un beso grande y un abrazo.
MC Viamonte, canal digital. Te brinda día a día toda la información que necesitas. Noticias, deportes, cultura, educación y más. Todo lo encontrarás acá. MC, canal digital. Contactanos al 2355-453-463. Búscanos en redes, Facebook, MC Viamonte, Instagram, MC-Viamonte, YouTube, Mi Ciudad Viamonte.